Somos la Iglesia Bíblica Maranga, sirviendo al Señor desde San Miguel, Lima, capital del Perú. Estamos en este tiempo recordando que las misiones se hacen con las rodillas de los que oran, como siempre hemos dicho. También con las manos de los que dan. Y así podemos participar todos, con los pies de los que van. Y ahora quisiera aprovechar y señalar en este nuevo diseño con las iglesias que los envían. Y en esta mañana vamos a empezar a hablar de eso. Dicho sea de paso, ya les voy a explicar. Así que aquí están, ampliando, rectificando lo que hasta aquí hemos dicho siempre. Gracias al Señor por ustedes, hermanos, que en estos tiempos tan difíciles, diferentes y singulares, la fidelidad de Dios se ha mostrado en sus vidas para hacer posible que la misión continúe. Así que la palabra de Dios no está presa, ya que a Dios nadie lo mete en cuarentena. Y como también hemos compartido, necesitamos seguir orando para que esta circunstancia sensibilice a las personas y al mismo tiempo puedan así conocer al Señor. Si yo les mencionara en esta mañana héroes, seguro a nuestra mente vendrían una de estas figuras. Yo particularmente, a mí me gustan los Avengers. Creo que los otros son de DC Comics. Yo soy de Avengers, ¿no? Pero quiero en esta mañana recordarles que hay otros héroes. ¿Quiénes son? Aquellas personas que están en primera línea de batalla, y muchos de ellos, varios de ellos, les está costando las vidas. Recordémosle en oración a estos verdaderos héroes. Quiero presentarle un mensaje muy común de estos días: quédate en casa, ¿no? Algo que hasta no está necesariamente muy bien escrito, pero a veces el mensaje no es tan fuerte como los mensajeros. Por ejemplo, aquellos que justamente no pueden estar en casa y que están allí por nosotros. Aprovechemos en quedar en casa, en sacar el mejor partido. Muy bien, hemos estado hablando de la iglesia, hemos dicho que la iglesia puede, como a veces podríamos pensar, necesitar edificios. No es así, la pandemia ha demostrado que no, equipos, una serie de cosas, pero esto es adicional. La iglesia al fin son personas. Recuerdan, les mostré esta mañana, quiero mostrarles algo nuevo, ¿no es cierto? ¿De qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Lo ve? ¿Qué ve ahí a propósito? ¿Lo ve? Si usted ve a Cristo, está bien, seguro. Suponemos que ese es el rostro de Cristo, pero lo que debe ver es personas. Porque la iglesia somos personas, eso no cambia. Por mucho que cambien las circunstancias, las dificultades, seguimos siendo personas. Pensando en eso, estamos en el libro de Hechos. Le animo a que vaya abriendo su Biblia en el libro de Hechos. Estamos casi terminando el capítulo 11. Ya hemos visto esta última conversión, que era muy importante, según lo presentó Lucas, para hacernos ver cómo el enfoque del Evangelio está yendo de Jerusalén a todo el mundo. Estas tres conversiones: la conversión del eunuco etíope, un gentil que subía a judaizar; la conversión de Saulo, alguien que era tanto judío como gentil; y ahora la conversión de Cornelio, el primer neto gentil. Y con base en eso estuvimos ya mirando. Y a partir de eso, ahora habiendo terminado estas tres conversiones, lo que queremos preguntarnos es esto, hablando de la madurez ministerial, ya no solo el ministerio, sino madurez. ¿Qué quiero decir con madurez? Es decir, cómo podemos crecer, cómo podemos compartir el ministerio, no solo hacerlo, sino compartirlo. Hemos escuchado un tremendo testimonio en vivo y en directo del pastor Julio, cómo nos recuerda allá el pastor, a este joven que le conocemos en persona, tan entregado, Santiago Rodríguez, y que hace... El pastor Julio reprodujo no solo su vida, sino la madurez ministerial en él. Y ahora la está reproduciendo en los hermanos Piaroa, que el Señor les sigue utilizando. ¿Pero cómo se hace? Bueno, este pasaje del libro Hechos nos lo va a mencionar. Y vamos a intentar responder a la pregunta justamente cómo se multiplica la madurez ministerial. ¿Cómo podemos hacer para que otros también puedan reproducir la misma visión y misión ministerial? Así que con base en Hechos capítulo 11, 19 al 26, seguimos hablando del ministerio y vamos a seguir hablando, mantenemos nuestro título de mensajes pasados sobre el misterio del ministerio. ¿Recuerdan? Tercera parte, el misterio es algo revelado, la escritura es algo revelado, no algo oculto. Así que vamos a mirar tres cosas en este pasaje. Sí, ya ha terminado, ya se ha reportado la conversión de Cornelio,
Y ahora vuelve el enfoque más o menos a lo que lo dejamos allí en Hechos 7 más o menos. Y allí, con base en eso, recuerden, estamos preguntando cómo se multiplica la madurez ministerial. La primera manera, vamos a hablar tres cosas. ¿Cómo se multiplica? Cuando asumimos la dificultad social. Mire, una vez más, partimos de un hecho no positivo, no es cuando se dan las facilidades, sino cuando hay una dificultad social. ¿Cuál era la dificultad social? Tremenda dificultad social que les tocó vivir a estos nuevos creyentes, que eran la iglesia naciente. Dice el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Le pregunto, ¿cuál es aquí la dificultad? Mejor dicho, ¿cuántas dificultades hay? En realidad la más dura fue cómo Esteban, recuerdan, fue uno de los 7, cómo este Esteban se convirtió y hizo honor a su nombre, Corona, y él estuvo dispuesto a con su vida firmar, con su sangre firmar su testimonio. Y allí estaba entre ellos, recuerdan, el joven Saulo. Y si eso ya era terrible, la muerte de un creyente, de alguien por la palabra, no fue por un delito, pues no terminó ahí. ¿Qué ocurrió? Hubo persecución y fueron esparcidos. Nosotros como peruanos tal vez nunca alcanzaremos a entender eso. Creo, permítame hablar con sensibilidad, respeto y franqueza. Hoy quienes lo están viviendo muy cercano a nosotros son nuestros hermanos venezolanos, que ya les tenemos entre nosotros. Ellos, por causa de una dificultad social, muchos de ellos, más de lo que ellos quisieran, han tenido que ser esparcidos por causa de esa dificultad social. Ahora, entonces ellos han sido esparcidos, pero note, ahí no terminó. No fue eso un fin. Estos creyentes que hicieron pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Ahora, estos son para nosotros nombres, seguro Fenicia y Chipre son más o menos conocidos. Antioquía por alguno, pero ¿a qué se refiere? Si usted tiene su Biblia puede mirar un mapa, si no yo le voy a mostrar lo que está pasando. ¿Recuerda? Esto ocurrió en Jerusalén con Esteban. ¿Recuerdan lo que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban? Este relato nos vuelve de regreso a Hechos capítulo 7, ¿no? Y entonces, allí en Jerusalén ha sido muerto, apedreado Esteban, y hubo una gran persecución. Y ahora pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Mire el mapa que le muestro. Y hablando de persecución, quiero recordarles que hoy en el mundo, casi la mitad del mundo todavía, porcentualmente hablando, hay una buena parte que están en persecución. Les muestro aquí un mapa actual de la persecución y podemos ver en nuestra región hay 2 lugares oficiales, y entre muchos, México, Cuba, Colombia. Digamos de persecución formal, hay otros tipos de persecución. Es una realidad que como no la vivimos a veces pensamos que no existe. La famosa ventana 40 es una de ellas y lo puede ver en el mapa. Muchos están sufriendo. Ahí está otro mapa que nos muestra los grados, por ejemplo, la persecución extrema, severa, moderada y la que es ocasional. Somos una región, un continente privilegiado, casi una zona de confort y comodidad. Recuerden, la comodidad es peligrosa y puede ser pecaminosa. Nos hace quedar ahí, no querer dejar esa zona de confort. Y hay millones de millones que no tienen esas condiciones. Volviendo, entonces, ellos, dice, fueron esparcidos. ¿Recuerdan dónde estaban? Estaban en Jerusalén. Ahí nació la iglesia, esta iglesia netamente judía. Y ahora ha ocurrido la muerte de Esteban y han sido esparcidos. ¿A dónde? Mire, hacia el norte, hacia Antioquía. Eso es más o menos 500 kilómetros, casi como de aquí a Trujillo. Y ahí usted puede notar los lugares. Hacia el lado izquierdo está Chipre, ¿no es cierto? O sea, esto fue a la fuerza. Ellos se tuvieron que mover no porque estuvieran paseando ni porque estuvieran haciendo un viaje, ni siquiera misionero. No, por causa de esta dificultad social. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Las dificultades crean oportunidades para la evangelización. Si es que mantenemos ese enfoque, esa dificultad puede ser una oportunidad. La persecución que hizo precipitó la predicación, como nos dice el pasaje. Entonces, ahora los que fueron esparcidos, así se extendió la evangelización. Miren lo que dice ahí versículo 19. No hablando a nadie la palabra, sino a judíos. Esto, los que fueron esparcidos obviamente eran de trasfondo judío.
¿Y qué hicieron? No fue por ninguna intención de acepción de personas ni nada por el estilo. ¿Qué hicieron? Sencillamente aprovecharon el contacto natural, su trasfondo natural, sociocultural. Así que la evangelización es más eficiente cuando establecemos una empatía. Por ejemplo, esta empatía se va a dar por el aspecto étnico, ¿no? Cuando hay puntos de contacto. Así que aquí vemos cómo una relación puede servir para la redención. Hablaron solo a judíos porque los que estaban siendo esparcidos eran fundamentalmente judíos. Así que necesitamos entonces asumir esta dificultad social. Ya no solo lamentarnos, quejarnos, renegar, buscar culpables, no, sino asumirla. Señor, estamos en medio de esta dificultad. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos seguir glorificando tu nombre? Y siempre va a ser a algunos que están en una misma condición. Una de las cosas que produce la dificultad nos iguala a todos, porque la dificultad, la necesidad, la enfermedad, la mortandad nos hace recordar que todos somos iguales. Pero no es eso un mero consuelo de muchos, sino eso nos recuerda que Dios usa esas circunstancias para ponernos en contacto con otras personas que están en dichas circunstancias. Así que Dios es capaz aún de usar esta dificultad social. Asumamos esa dificultad. En segundo lugar, ¿qué podemos hacer para multiplicar la madurez del ministerio? Aprovechemos la oportunidad testimonial. Hay una oportunidad que en esta dificultad, que en estas situaciones se va a brindar. ¿Cuál es? Miren lo que dice el versículo 20. Dice el versículo 20, pero había entre ellos, los que habían sido esparcidos, unos varones de Chipre y de Cirene. Obviamente está haciendo una diferencia, o sea, no todos fueron, entre comillas, netos judíos. Y habían algunos varones de Chipre y de Cirene. Recuerda Chipre, la isla. ¿Está bien? Y así que siempre, esa es la gran característica de la iglesia. La iglesia no es homogénea. El organismo creado por Dios donde hay tantas diferencias socialmente hablando que sería imposible humanamente reconciliarlas. Eso no lo puede hacer la política ni nada. Es el Señor que hace posible que de tal variedad, tal heterogeneidad sociocultural, étnica, económica, etcétera, podamos ser unos en Cristo. Y ahí está, ese es nuestro potencial, la fuerza, nuestras diferencias. Y qué bendición cuando en una iglesia hay tantas diferencias, qué bendición. Hoy esa es la realidad de las iglesias, la nuestra, gracias a Dios, no es la excepción, donde hay de diversos trasfondos. Si hubiera sido un año común y corriente, ya hubiéramos hecho algo de eso, ¿recuerdan? Donde celebramos las diferencias, la diversidad étnica. Y recuerdan que hemos hecho en años pasados, este año no lo hemos podido hacer, pero ahí siguen estando tantas diferencias entre nuestro mismo país y de diversos países. Así que había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales estos varones, cuando entraron en Antioquía, recuerdan, lo habíamos visto al norte, hablaron también ahora a los griegos. Note, los otros aprovecharon su trasfondo natural judío. Ahora estos, los de Chipre y Cirene, han entrado en Antioquía, al norte de Antioquía de Siria, y hablaron también a los griegos. ¡Qué tremendo! Anunciando el evangelio del Señor. Así que los nuevos creyentes, ¿qué van a hacer? Conectarán nuevos contactos. Esa es la ventaja que tiene un nuevo creyente. Ese nuevo creyente ahora va a permitir que Dios, el Señor, renueve sus relaciones, su familia, sus amigos, sus compañeros de estudio y trabajo, etc. Así que son los nuevos creyentes, paradójicamente hablando, los que van a estar en condiciones potenciales de establecer nuevos contactos. Los creyentes ya de años ya hemos casi santificado, cambiado, arreglado, perdido nuestras relaciones. Son los nuevos creyentes. Así que ahora ellos han hablado a los griegos. Así que la competencia de la comunicación cultural, qué importante es aprovechar nuestras características socioculturales, étnicas, para hacer la evangelización. El evangelista, recuerden, cuando decimos evangelista, es cualquiera que hable el evangelio. El único evangelista en el Nuevo Testamento, que sepamos, solo ganó una persona en un desierto. Por si acaso, todo aquel que anuncia el evangelio es un evangelista. El evangelista expone el evangelio para que sea empleado por el Espíritu Santo. Nuestra labor es anunciar el evangelio. Es Dios Espíritu Santo quien lo usa. Así que aprovechemos la oportunidad testimonial, no solo con aquellos que tienen semejanza, sino con aquellos que no necesariamente.
En este caso fueron unos diferentes que hablaron también a los griegos. Así que ahí está la oportunidad. Quiero mostrarles aquí otro dato importante. Las etnias en el mundo, más de 11.000 etnias, y este es un cálculo tímido, ¿no? Etnias, grupos de personas que guardan vínculos en común. Y ahí usted puede ver la información. La 43% en rojo, los grupos no alcanzados. De ellos, ni el 20% que tienen iglesia en nacimiento. Y en crecimiento apenas un 2% más, 21%. Y solo ni el 20% podríamos llamar iglesia madura. La mayoría de grupos, etnias, son grupos que tienen vínculos en común, desde idioma y otros. Es la mayor cantidad de personas que no conocen el mundo. Ahora miren, aquí está un gráfico de cuántas etnias todavía no han escuchado el Evangelio. Nosotros, mayormente en América, son en verde, quiere decir que ya estamos evangelizados o alcanzados. Hay algunos en amarillo en progreso, pero la mayoría, mire dónde están, en Asia y África. ¿Cómo poder alcanzarles? Es todo un desafío. Son billones de personas. Aquí están, por ejemplo, ¿recuerdan? Hablaron a los que hablaban griego, anunciaron el Evangelio. Mire la cantidad que se necesita en cuanto a la traducción bíblica. Hoy no se puede hacer misiones modernas sin hablar de traducción. Y ahí están los desafíos. La mayor cantidad están, noten, en Asia, África, en orden. Aquí en América, comparativamente apenas el 4%, pero también se hace necesario. Nuestro hermano Santiago Rodríguez, él hace la labor entre los Piaroa y justamente hoy ya disponen de algo de material. Justamente nuestro apoyo es justamente para que puedan tener facilidades para la elaboración, confección de materiales en el propio idioma de los Piaroa, dicho sea de paso. Muy bien, en tercer y último lugar, hemos mencionado cómo se multiplica la madurez ministerial. Uno, asumiendo la dificultad social. Segundo, aprovechando dicha oportunidad testimonial. ¿A quiénes podemos llegar que de otra manera no podríamos hacerlo? Permítame darle algo. Aquí en nuestro caso no hemos sido esparcidos, lo que hemos sido es confinados, casi como que estuviéramos en una prisión domiciliaria sin haber cometido un delito. A propósito, ¿a quiénes podemos alcanzar? ¿Se ha dado cuenta quiénes? A nuestra propia familia. Y eso no solo estoy pensando en aquellos que no conocen al Señor. ¿Sabe que una de las cosas que tendremos que estar muy sensibles es aquellos que suponemos que ya conocen al Señor? Aquellos que nominalmente hablan, nuestra propia familia. Le digo una estadística, muchas veces el endurecimiento espiritual se produce por gente que está muy expuesta a las cosas de Dios, pero nunca lo confrontaron con el Evangelio. Así que ahí está ahora, en vez de ser esparcidos, hemos sido concentrados a nuestros propios hogares. ¡Qué oportunidad para estar ciertos, compartir a aquellos que no conocen, para de verdad chequear la salud espiritual de nuestra propia familia! Entonces, y ahora en tercer y último lugar por ahora, anhelemos la fidelidad espiritual. Cuando hablamos de la fidelidad, estamos hablando de la bondad de Dios, de la prosperidad de Dios. Dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos. Eso llamamos la verdadera bendición espiritual, la mano del Señor. No es por alguna habilidad humana, como algunos pudieran creer o pretender. No, es por la mano del Señor. Él es el único que puede hacer la obra de Dios, se hace a la manera de Dios, permítame decir, con la mano de Dios. Aquí dice, estaba con ellos. De nada vale recursos, métodos, programas, si la mano del Señor no está con nosotros. La mano del Señor estaba con ellos. ¿Y qué ocurrió? Dice el pasaje. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ningún creyente puede convencer ni cambiar el corazón de nadie. Dios, Espíritu Santo, es el único que puede convencer, dar el convencimiento para el arrepentimiento. Así que esta es la obra neta del Señor. No es la obra de un hombre, llamémosle o llámenle o no evangelista, no, es la obra del Señor. El Señor obra no solo en el convencimiento, sino en la conversión de las personas. Mire qué bendición. Así que esta circunstancia tan dura, tan terrible, sirvió para que finalmente gran número creyese y se convirtiera al Señor. Una de las cosas que hoy comprensiblemente estamos tan enfocados es en la enfermedad. Pareciera ser el fin. Y qué triste que la gente llegue a fallecer, pero olvidamos que es más triste que fallezcan sin Cristo. Y estamos hablando a creyentes. ¿Cuál es nuestra visión? Nuestra visión espiritual, ministerial. Una de las cosas que más me choca
es escuchar de creyentes que se preocupan por amigos, familiares que están con enfermedad, pero no les escucho mencionar por su salud espiritual. Me da la impresión que no les interesara, que lo único que les preocupara es que estén sanos, y así sanos se van a ir al infierno. ¿Es eso lo que en realidad estamos buscando? Si nosotros no nos preocupamos por ellos, Dios es el que quiere usarnos así. ¿Quién? Así que no esperemos que Dios use las piedras. Si no hay en nosotros la compasión por las almas sin Cristo, ¿en quién? Y Dios puede usar eso. Anoche, los que estuvieron anoche, ¿recuerdan? El testimonio de nuestra hermana Sonia, una señorita de la iglesia. Cómo ella, que es muy tímida y tremendo su testimonio, y dijo que estaba en una cola. Aquí en Perú, ¿cuál es hacer fila? Formando fila. Algo tan común de nuestra cultura. Y recuerda lo que contó, por el hecho de la amabilidad, hoy en las colas que se vuelven complicadas, sirvió para que una persona pudiera ver en su actitud, no solo en sus actos, sino en su actitud, al Señor. Una cola, podríamos entonces decir, el ministerio va a hacer filas, el ministerio va a hacer formar una cola. Bueno, si es así. El tema es esa dificultad social. Se volvió una oportunidad testimonial, si es que estamos dispuestos a eso. Y la mano del Señor estuvo con ella. Y en este caso esa señora vio el testimonio de Cristo. Nosotros que conocemos al Señor, ¿cómo estamos haciendo para que otros puedan ver, para que otros puedan escuchar el anuncio del Evangelio? Y si hacemos nuestra parte, Dios Espíritu Santo va a hacer la suya. Así que aquí está, 3 maneras en que podemos multiplicar la madurez ministerial. En la noche culminamos con esto, ¿no? 1, asumiendo la dificultad social. 2, aprovechando la oportunidad testimonial. Y 3, esperando, apelando, orando, esperando la bondad de Dios, que Él bendiga. A eso llamamos la fidelidad, la prosperidad verdaderamente espiritual. Es Dios quien puede hacer eso. Es el único que puede cambiar los corazones. Que el Señor nos ayude a hacer nuestra parte. Aquí está el misterio del ministerio. Aquí está cómo podemos multiplicar. Me pregunto, durante este tiempo de pandemia, ¿a cuántas personas hemos hablado de la enfermedad, de nuestros temores, sí, la incertidumbre, sí, necesitamos hablar, cómo no? Hemos hablado del mal manejo del gobierno y otras tantas cosas, seguro. Hemos publicado, seguro. Pero ¿a cuánto hemos hablado del Evangelio? Y lo peor, no nos da ni vergüenza, ni nos preocupa eso. Eso es lo peor. Así que me pregunto cuál será nuestra excusa cuando nos presentemos al Señor. Cuando imaginariamente escuchemos las voces de aquellos que van al infierno sin Cristo y que puedan decir, pero tú estabas, tú pudiste hablarme, yo te conocí en las redes, etc. Así que necesitamos ser sensibles en ese sentido. Así que estamos en una situación difícil, para unos más que para otros. Hemos escuchado el testimonio del pastor Julio, pero permitamos que Dios transforme en esto en una oportunidad ministerial. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos recuerda que hay situaciones muy difíciles, que tú no las quieres ni las propicias. Sin embargo, tú eres tan sabio que puedes usarlas. Y eres tan bueno que puedes usarlas para nuestro bien y para el bien de otros, para la salvación de otros, para que tú seas glorificado. Señor, no alcanzamos a entender todas las implicancias de este tiempo de pandemia, pero te agradecemos que nos ha permitido estar en casa para poder, como antes decíamos, y hasta nos excusábamos y reclamábamos que cuándo tendríamos más tiempo para estar en casa. Hoy lo tenemos todo. Que podamos ser responsables y un día dar cuenta de esa gran oportunidad que nos estás dando, de hablar a los nuestros, chequear la salud espiritual de los nuestros y aún alcanzar a otros. Gracias por los misioneros que cumplen una labor pionera tan importante. Sosténles, provéeles, anímales, Señor, porque no son diferentes a nosotros. Están expuestos a tanta o más dificultades y que puedan, Señor, una vez más ser utilizados por tu poderosa mano, como hemos visto, y así gran número de personas sigan creyendo. Gracias por este tiempo, gracias por tu iglesia. Bendice a cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén.